Así después le subo la clase y compartir pantalla. Nada de esto. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya. Ya. Vamos a ver un poquito qué es esta diferencia que a veces uno lo toma como sinónimos y en realidad no lo son, ¿sí? Lo que es temperatura y lo que es calor, ¿sí? Que está muy involucrado para lo que van a ver el año que viene, por ejemplo, en microbiología, en técnica dietética, ¿sí? Porque justamente uno, para conservar los alimentos, uno de los parámetros que tiene, y después en bromatología lo van a ver también, es la temperatura, ¿sí? Y después el calor, ¿sí? Que se le entrega a uno al alimento en la cocción, hace de que justamente sea un punto crítico de control, en donde ya ese alimento que ya está cocido no se puede mezclar con un crudo, ¿sí? En un tema de contaminación cruzada. Eso ya lo van a ver después, ¿sí? Algo capaz que han escuchado, pero después se va a ver con más profundidad en estas asignaturas de segundo año. Bien, comenzamos. Entonces, ¿qué es temperatura? Temperatura es una medida de la acción que tienen distintos cuerpos en las cuales se encuentran a distinta temperatura. La temperatura es algo que se puede medir, es una variable que se puede medir, ¿sí? Y nosotros, que somos homeotermos, es decir, que regulamos nuestra propia temperatura en relación, obviamente, a la temperatura externa, ¿sí? Tanto en sensaciones que tenemos al frío o al calor, ¿sí? Respondemos de distinta manera, ¿no? Nosotros tenemos en la piel, ¿sí? Los que son termorreceptores, que generalmente nos anuncian, nos dan la capacidad de distinguir distintas temperaturas, no solo la externa, sino la cual se encuentran algunos objetos. Por ejemplo, si tocamos un objeto que está en una estufa, que está muy caliente, automáticamente retiramos la mano para no quemarnos, ¿sí? Fíjense que las personas que no tienen esa sensibilidad, ¿sí? Porque han perdido la sensibilidad a nivel de los termorreceptores que están en la piel, ¿sí? Recuerden que hay varoreceptores, termorreceptores, que son distintos, ¿sí? Puntos que se encuentran dentro del sistema nervioso que detectan, ¿sí? Cambios de presión, cambios de temperatura, ¿no? Entonces, ese arco reflejo que no llega al cerebro, y también te va a la médula y vuelve, es un arco reflejo, hace que retiremos la piel. Después, obviamente, guardamos memoria del encuentro y ante un objeto caliente no acercamos la mano, ¿sí? Y justamente el hipotálamo, ¿sí? Como forma interna, nos hace, ¿sí? Regular nuestra propia temperatura. Por eso somos sensibles al frío, sensibles al calor, ¿sí? Cuando estamos en condiciones de frío, una de las acciones comunes es tiritar, ¿sí? O frotarnos las manos, ¿sí? Y de esa forma tratar de generar calor, ¿sí? Cuando estamos en condiciones de alta temperatura, nuestras glándulas sudoríparas lo que hacen es eliminar sudor y de esta forma, ¿sí? Poder evaporar el agua que está en la zona del epitelio y de esa forma poder enfriar esa zona de la piel. Si por eso transpiramos en condiciones de calor, ¿sí? Pero esto es todo interno, no es algo que, sí, salvo, bueno, como yo dije, frotaron las manos, pero generalmente el tiritar es algo que hacemos en forma inconsciente, ¿sí? Porque podemos estar dormidos y sin embargo tiritamos igual, si no estamos pensando que estamos haciendo esa acción, ¿sí? Y como referencia, nosotros tomamos la temperatura corporal, la temperatura normal, que recuerden que está en una media de 36,5 grados centígrados, ¿sí? Por encima de esa temperatura, hasta los 37 grados, uno habla de febrícula, y por encima de los 37 ya hablamos de fiebre, ¿sí? Que son mecanismos de defensa que tiene el organismo para generalmente defendernos de los agentes externos, de los patógenos, ¿no? Ahora, a nivel microscópico, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que ya vimos en gases, las moléculas de los gases se mueven a distintas velocidades. Es decir, si yo tengo un gas encerrado en un recipiente, esas moléculas se van a mover a distintas velocidades. Como los choques que se producen son totalmente elásticos, es decir, se conserva la cantidad de movimiento, y las partículas cuando colisionan entre sí cambian su velocidad, pero se mantienen a velocidad, ¿sí? Y cuando chocan las paredes del recipiente pasa exactamente lo mismo, ¿sí?
El promedio de las velocidades es el que uno toma como el reflejo de la temperatura. Es decir, si ustedes toman la energía cinética, esta es una medida, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial, ¿sí? No sé si han visto algo en el colegio. La energía potencial depende de la altura a la cual se encuentre el objeto. Si yo, por ejemplo, una piedra la subo a una distancia desde el suelo de 10 metros y la arrojo, ¿sí? Está cargada de energía potencial, que cuando choca contra el piso, la devuelve en forma de energía cinética, porque la suma de los dos, ¿sí? De energía cinética y de energía potencial, es la energía mecánica total, ¿sí? O energía mecánica que se conserva, ¿sí? La energía cinética es la energía que depende del movimiento de las partículas. Y como las partículas se mueven a distintas velocidades, uno toma en concepto la energía cinética media o promedio, ¿sí? Que es la suma de cada una de las velocidades individuales dividida por el número de partículas que tiene, en este caso, por ejemplo, esa masa gaseosa, ¿sí? Una forma también de tomar la energía cinética es por la constante de Boltzmann, que la tienen ahí abajo, que es 1.38 por 10 a la menos 3 joules sobre la temperatura dada en grados Kelvin, ¿sí? Y uno puede calcular la energía cinética promedio de un sistema como directamente 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿sí? Porque la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como la masa de las moléculas en realidad es muy difícil de conocerla, salvo que conozcamos, ¿sí?, el número de moles de esa masa gaseosa, se puede calcular de esta manera. ¿Sí? Es mucho más fácil, porque 3 medios es un valor, ¿sí?, numérico, que es igual a ¿cuánto? Si divido 3, lo divido por 2, ¿cuánto me da? Ese cociente. ¿Cuánto es 3 medios, chicos? Basado a número decimal. Háganlo con la calculadora, a ver. ¿Cuánto les da? 0,5. No, ¿cómo 0,05 es un medio? 3 medios. Sí, 3 medios. Si ustedes piénsenlo lógicamente, a ver, así empiezan a usar razonamiento solo. 1,5. 1,5. Si tengo 3 porciones de pizza y las tengo que repartir entre 2 personas, primero cada uno se come una porción y queda una porción. Entonces esa porción la tengo que dividir al medio. O sea que es 1,5 para cada uno, ¿sí? Es un número decimal. Entonces 1,5 por una constante, por la temperatura, puedo calcular la energía cinética promedio, ¿sí? Solamente con la temperatura. ¿Cuándo hay equilibrio térmico? Si para que haya equilibrio térmico y para que haya algo que voy a nombrar la semana que viene, que es lo que se denomina entalpía, que es la transferencia de energía en forma de calor entre dos cuerpos, tienen que estar sí o sí a distinta temperatura, ¿sí? Si los dos cuerpos se encuentran a igual temperatura, no hay transferencia de calor, ¿sí? Es decir, como condición primaria para que se dé el equilibrio térmico, ¿sí?, en la condición inicial, ambos cuerpos tienen que estar a distinta temperatura. Por ejemplo, un cuerpo puede estar a 80 grados centígrados y el otro a 20, ¿sí? Y siempre cede energía en forma de calor el que está a mayor temperatura. ¿Por qué? Porque en realidad tiene mayor energía cinética. Las moléculas se mueven más rápido. Entonces le va a ceder, ¿sí?, energía en forma de calor al que está a menor temperatura, y los dos después van a quedar a una temperatura intermedia, que depende de la naturaleza, ¿sí?, de los cuerpos, porque pueden ser distintos cuerpos, uno puede ser agua y otro puede ser un metal, y depende de una variable que se denomina, que la vamos a ver más adelante, que se denomina calor específico, ¿sí? Ahí tienen formas de poder, ¿sí?, transferir esta forma de energía que se denomina calor. Fíjense que no hablo de temperatura, hablo de calor, ¿sí? Una forma es convección, si yo pongo las manos encima del calefactor o encima de una hornalla, ¿sí? Por conducción,
si algún elemento, en este caso un metal, que es buen conductor del calor, ¿sí? Y de la energía en esta forma, y también de la electricidad, ¿sí? Los metales son muy buenos conductores porque tienen electrones libres, eso recuerden que lo vimos al principio de la asignatura, en la cual esto hace que por conducción, ¿sí? Si yo acerco, ¿sí? Un hierro cuando, por ejemplo, hacen un asado, ¿sí? Y están corriendo las brasas, no lo hacen con la mano, lo hacen con algo que tenga una distancia en la cual, ¿sí? Ustedes puedan mover los brazos sin quemarse, ¿sí? Y otra es por radiación, que generalmente, ¿sí? Lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con todos estos calefactores que tenemos de aire frío o caliente, en lo cual lo que emiten es una radiación porque calientan el calor, el aire que se encuentra en las cercanías, y eso hace que se difunda hacia el medio ambiente y que la temperatura del ambiente se eleve, ¿sí? Pues son tres formas distintas, ¿no? Pero en cualquiera de las formas se transfiere calor, lo que se transfiere es calor, ¿sí? Y cambia la temperatura de la sustancia que se está, o el elemento que está a menor temperatura, ¿no? Escalas de temperatura, ¿sí? Tenemos tres tipos de escalas de temperatura. La primera escala, que es la más común y la más utilizada por nosotros, es la escala centrígrada o Celsius, ¿sí? Esa escala, ¿sí? Se toma como referencia al agua como puntos límites de la escala líquida. Recuerden esto. Entonces, el punto inferior a nivel del mar, ya lo repito, esto recuerdan que ya lo hablamos en gases, es de 0 grados centígrados, ¿sí? Y el punto superior es de 100 grados centígrados. Dentro de este intervalo, el agua que se toma como sustancia, ¿sí? El agua desionizada, ¿sí? Recuerden esta propiedad coligativa, si yo le agrego algo al agua, cambia justamente esta escala, porque se hace más grande. Si es una sustancia, obviamente, que sea un soluto no volátil, ¿sí? Si le agrego un soluto volátil, justamente la escala se reduce, porque el soluto ahora forma parte de la presión de vapor de la solución, ¿sí? En este caso, ¿sí? Recuerden que se divide en grados centígrados, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100 sería la escala líquida en la cual el agua permanece en estado líquido, repito, a nivel del mar, ¿sí? Por debajo de 0 grados centígrados, ¿sí? Tenemos temperaturas negativas en donde el agua se convierte en un sólido, y por encima de los 100 grados centígrados, el agua se convierte en vapor, ¿sí? Se vaporiza, no evapora. La evaporación ocurre a toda la escala de temperatura, porque el hielo ya tiene vapor, ¿sí? O sea, a 0 grados centígrados, ¿sí? Siempre tenemos una pequeña cantidad de vapor, ¿sí? Y cuando elevamos la temperatura, ¿sí? Cuando pasamos al agua líquida, ya las condiciones de evaporación aumentan a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Hasta llegar a 100, donde tenemos el punto, ¿sí? O temperatura de ebullición en la cual todas las moléculas pueden vencer ahora la presión atmosférica, cualquiera está en condiciones y pasa a la fase gaseosa, ¿sí? Escala Fahrenheit. No es una escala utilizada generalmente en nuestro país, salvo en aviación, por ejemplo, ¿sí? En aeronáutica se utiliza mucho, en Estados Unidos se utiliza mucho la escala Fahrenheit, en muchos países de Europa se utiliza la escala de Fahrenheit, igual que en Asia, ¿sí? Y es una escala distinta, porque tiene, en vez de un fasaje en grados centígrados, ¿sí? En grados Fahrenheit, en cual si tomamos como referencia del 0 al 100 de la escala centígrada, acá vamos de 32 a 212, es decir, 180 grados, ¿sí? Uno puede determinar el pasaje de escala centígrada a escala de Fahrenheit con una fórmula sencilla que tienen ahí, en donde si yo quiero determinar los grados centígrados, lo que hago es a 5 novenos se lo multiplico, y fíjense que acá hay un paréntesis, en donde son los grados Fahrenheit menos 32, y a eso lo multiplico por 5 novenos, ¿de acuerdo? Si quiero hacer el pasaje inverso, el 5 novenos pasa como 9 quintos, los grados Fahrenheit, ¿sí? Ahora pasan hacia el otro lado,
fíjense que van a pasar restando, pero acá tengo un menos, entonces lo que puedo hacer es al revés, ¿sí? Puedo pasar los grados centígrados hacia acá, los grados Fahrenheit hacia acá, y me va a quedar directamente 9/5 por los grados Fahrenheit, ¿sí? Directamente, ¿sí? O los grados centígrados por 9/5 más 32, ¿sí? Que es la forma más fácil. Acá tienen las dos formas de hacer el pasaje de términos. Toman y lo despejan, ¿sí? Como una condición, o se aprenden los dos, ¿sí? Pero es muy fácil de hacer esto. Bien. Y la escala Kelvin, que ya la conocen. Sí, la escala Kelvin, que ya la usamos en gases, está desfasada en justamente 273 grados, ¿sí? Entonces, uno puede tomar como el 0 grados centígrado igual al 273 grados Kelvin. Esta escala también se divide en grados que son iguales que los grados centígrados. Acá no hay, ¿sí?, 180, sino que hay 100. Fíjense, 273, 73. Entonces, hay 100 grados, ¿sí?, igual. Lo que pasa es que están desfasadas, están corridas, justamente para que no haya temperaturas negativas, ¿sí? Porque recuerden que en gases, por ejemplo, lo tomamos como ejemplo sin, digamos, sin otra variabilidad, porque teníamos que pasar siempre la temperatura a grados Kelvin, ¿sí? Justamente para no tener ni presiones, ni volúmenes, ni número de moles que sean negativos, ¿sí? Porque si nosotros poníamos la temperatura en grados centígrados, o nos podía dar indeterminado porque dividimos por 0, o nos podía dar un valor negativo de cualquiera de las otras dos variables, porque justamente no convertimos los grados centígrados a grados Kelvin. Acá tiene la resonancia transversal, fíjense, 0, 273, y acá tenemos 32. Acá tenemos 100, pero acá tenemos 180. Por eso hay que hacer una conversión. Bien, ¿qué es el calor? Ya vimos que es la temperatura, ¿sí? Temperatura es la energía cinética promedio molecular. ¿Qué es el calor? Cuando uno toma el calor, ¿sí?, como un concepto, recuerden que es el calor, no la calor, por favor, ¿sí? Toma como referencia a que los cuerpos tienen que estar a distinta temperatura. Si no, no hay pasaje de flujo calórico entre ambos cuerpos. Y estos procesos justamente hacen lo que diferencia, pregunta de final, ¿sí?, entre lo que es el calor y temperatura. Mientras que el calor es la energía cinética total, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero total, la temperatura es la energía cinética promedio. Yo doy como ejemplo, para que lo puedan entender, un ensayo que está en un libro que se llama Curtis Barnes, de biología, ¿sí?, de biología general. El autor hace un ensayo en el cual dice, ¿qué pasaría si yo tengo un ave posada en un árbol, ¿sí?, en las cercanías, ¿sí?, sobre el lago Nahuel Huapi en el sur, ¿sí? En el sur, el lago, ¿sí?, no se congela en invierno, pero está a una temperatura de 4, 3, 5 grados centígrados, muy baja, ¿sí? En cambio, el ave es homeoterma como nosotros, ¿sí? No es como los reptiles, que son poiquilotermos, que necesitan estar al sol o la sombra para justamente manejar su temperatura. El ave está a 36,2 grados centígrados, mientras que el lago está a, por ejemplo, 4 grados centígrados, ¿sí? En este caso vemos que cuál es la temperatura a la cual está de los dos a menor temperatura, el ave o el lago. El ave estaba a 36,4 y el lago está a 4 grados centígrados. ¿Cuál está a menor? Temperatura. El lago. El lago. Bien. Ahora, ¿cuál tiene mayor cantidad de calor? Recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá tienen que tener en cuenta que si la temperatura es la energía cinética promedio molecular, ¿sí?, y obviamente el lago tiene muchísimas más moléculas, ¿sí?, muchísimas más. Es un lago inmenso, no se sabe prácticamente, tácitamente, la mayor profundidad que tiene, ¿sí? ¿Cuál tendría mayor masa, el ave o el lago?
Cuando entran en contacto, No, yo no hablo de contacto, hablo de energía cinética. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mayor cantidad de masa? Piensen en un lago en el sur, no sé si lo conocen, en la Huelhuapi, si no, búsquenlo después en internet. Es un lago muy grande, ¿sí? Mucha cantidad de agua, ¿sí? Kilolitros de agua. En cambio, el ave debe pesar, no sé, supónganse que es un ave grande, puede pesar 900 gramos, 1 kilo como mucho puede pesar. ¿Quién tiene mayor cantidad de masa? ¿El ave o el lago? Vamos, digan, chicos, piénsenlo por lógica. ¿Quién tiene mayor masa? Masa, cantidad de sustancia. Ya lo vimos. Materia, en el lago. el lago. ¿Sí? Entonces, el lago tiene mayor cantidad de calor, a pesar de que está a menor temperatura. En cambio, el ave, que tiene mayor temperatura, como su masa es menor, tiene menor cantidad de calor. ¿Está claro esto? ¿Sí? Obviamente, si como dijo recién uno de ustedes, el ave se posa en el lago, ¿sí? ¿De dónde se va a transferir el calor? ¿Del ave hacia el lago o del lago hacia el ave? No, del ave hacia el lago. Por eso, se va a tener que volar enseguida, pues se le van a congelar, ¿sí? Esas patas con pliegues. Generalmente las aves que son acuáticas tienen entre en los dedos de las patas, ¿sí? Pliegues interdigitados, ¿sí? Como los patos, por ejemplo, las gaviotas, ¿no? Que con eso pueden, ¿sí? Moverse en el agua. Bien, o los pingüinos. Capacidad calorífica y calor específico, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Ustedes van a trabajar mucho en los ejercicios para esta parte de la asignatura con el calor específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica, fíjense lo que dice la leyenda, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado. O sea que la capacidad calorífica es igual al calor sobre la variación de temperatura. En este caso, recuerden que siempre cuando hablamos de delta o variación, es temperatura final, anótenlo eso, temperatura final menos temperatura inicial. Siempre que tenemos delta o variación, tenemos que tomar este concepto, que es siempre final menos inicial, ¿sí? Y se mide en unidades de energía, que son joules, sobre grados centígrados, ¿sí? También lo podemos medir en joules grados Kelvin o en caloría grados centígrados, caloría grados Kelvin. Hay formas de convertirlos, ¿sí? En cambio, el calor específico, a diferencia de la capacidad calorífica, depende de la masa. Es lo mismo, pero depende de cuánto necesito para elevar, ¿sí? 1 grado centígrado cada gramo de esa sustancia. Por eso que depende íntimamente de la sustancia y de la cantidad de calor, ¿sí? Que yo necesite para la masa que tengo de agua. Por ejemplo, acá se ve muy bien, si yo tengo que calentar 1 litro de agua, ¿sí? Para hervir, o 10 litros de agua para hervir, ¿dónde necesito mayor cantidad de energía transferible? ¿En 1 litro o en 10? Porque es agua, la sustancia es la misma. Pero ¿dónde tengo que entregar más energía? Los 10 litros. En los 10 litros, porque es más masa. Es 10 veces la masa que tengo en 1 litro. ¿Está claro? Por eso depende de la masa y se denomina calor específico. Y cada sustancia tiene una cantidad de calor específico distinta, ¿sí? Se toma como referencia el agua, porque es una sustancia muy estable, agua desionizada, y es la unidad internacional. Hay un sistema de unidades que se denomina SI, Sistema Internacional, que surgió hace muchos años, se puso para que todos hablemos en el mismo idioma cuando queremos nombrar, ¿sí?, qué cantidad de sustancia. Por ejemplo, para la unidad de longitud es el metro, para la unidad de masa es el kilogramo, para la unidad de tiempo es el segundo, y para la unidad, por ejemplo, de calor específico tomamos el agua como referencia. Ahí tienen algunas tablas
una tabla de calores específicos. El agua, fíjense que es una caloría por cada gramo de agua, por cada grado centígrado que se tenga que elevar. En los aceites, fíjense que tienen menor calor específico, por eso si yo pongo agua a calentar en una hornalla y pongo aceite, ¿sí? El aceite se va a elevar mucho más la temperatura porque tiene un calor específico menor, igual que los metales, fíjense, calores específicos muy bajos. Yo siempre digo esto, si yo voy caminando por la calle un día en verano descalzo porque salí de la playa, qué sé yo, a comprar una gaseosa, y tengo que pisar en el asfalto, ¿sí? Que está ya caliente, ¿sí? Un charco de agua o una baldazo de hierro. ¿Qué voy a pisar? Y el charco de agua, ¿sí? Porque los dos estuvieron sometidos a la misma temperatura externa al mismo tiempo. Pero obviamente el charco de agua va a estar a menor temperatura que la baldosa de hierro. Con la baldosa seguramente, con el planchón de hierro me voy a quemar. Bien. Cantidad de calor. ¿Se puede determinar? Sí. Se puede determinar la cantidad de calor que se le transfiere a un cuerpo como el producto de la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Siempre tomando temperatura final menos inicial, ¿sí? Como ejemplo, calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua, ¿sí? En 3 grados centígrados. Ya me da el delta, no me da final inicial, ¿sí? Es más fácil este problema. Entonces, es la masa, 500 gramos, que son 0,5 kilogramos. Fíjense que la unidad está en gramos de calor específico. Por eso que tengo que respetar las unidades. La temperatura está en grados centígrados, me la da en grados centígrados. Entonces, si hago 500 por 1 por 3, me da 1500 calorías o 1,5 kilocalorías. Acá también les quiero decir para ustedes que son de nutrición, que una kilocaloría es lo mismo que la caloría nutricional. Y fíjense que cuando uno ve en los paquetes de alimentos que me da la información nutricional, me está diciendo cuántas calorías aporta por tantas porciones de alimento. Esa caloría que está escrita con mayúscula es igual a una kilocaloría química, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que tomen como referencia. Caloría. Acá tienen la definición. Es la cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo de agua, por eso es unidad internacional, para elevar su temperatura, y acá está en condiciones en las cuales desde 14,5 a 15,5 grados centígrados, es decir, 1 grado. Pero se toma como unidad de referencia en ese intervalo de temperatura, ¿sí? Entonces, una unidad internacional, ¿sí? Jules trabajó para poder relacionar justamente el trabajo con el calor. Vamos a ver una filmina que les da un experimento, y lo que hizo es que para elevar la temperatura, ¿sí?, de 1 kilogramo de agua, 1000 calorías, utilizó 4180 joules, o sea que una caloría equivale a 4,18 joules. También recuerden esta unidad, porque es muy común que en los problemas se les dé, digamos, alguna de las variables en joules o en calorías y tenga que transformarlas. Siempre recuerden, para no saberlo de memoria, que el joules es más que la kilocaloría. Siempre es más. 4 veces y pico más. Entonces ahí se van a acordar. No tienen que saberlo de memoria, ¿sí? Entonces, una caloría equivale a 4,18 joules, ¿sí? Ahí tienen el experimento de Jules. Jules lo que utilizó fue un sistema con aspas y agua, y al bajar, ¿sí?, un dispositivo por una rondana móvil, lo que vio es que al mover las aspas, la temperatura se elevaba, ¿sí?, dependiendo de la masa de agua. Y ahí estableció la relación entre la energía que ofrece el trabajo mecánico de las aspas con la cantidad de calor que le entregaba el agua. Esto es muy común, chicos, ¿en qué? A ver, ¿en qué lo pueden ver muy común? Cotidiano. Algo muy sencillo, a ver. Lo hacen cada vez que salen a tomar algo, para que se den una idea. Que es inverso a esto, para que se den cuenta nada más. Le sirven una Coca-Cola, ¿sí? Para que acá no me digan nada. ¿Cómo se la sirven? ¿Con qué?
van a tomar algo y les dan una Coca-Cola, ¿sí? En un vaso. ¿Con qué se la sirven? A pesar de que puede estar fría de la heladera, pleno verano. ¿Qué le ponen adentro? Con hielo. Con hielo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién transfiere a quién? El hielo a la Coca-Cola. ¿El hielo le va a transferir a la Coca-Cola? ¿Quién está a menor temperatura? Supóngase que la Coca-Cola la sacaron de la heladera 5 grados centígrados, que ya sería mucho, ¿no? El hielo está a 0 o menor de 0, ¿no? Está sacado del freezer, capaz que está a menos 8, menos 10 grados centígrados. ¿Quién va a transferir a quién? ¿La Coca-Cola al hielo o el hielo a la Coca-Cola? La Coca-Cola y hielo. Claro, está a mayor temperatura. Ah, la temperatura. Por eso se termina enfriando. ¿Sí? ¿Está Y ahí claro se da esto? el equilibrio. Ahí se va a llegar a un equilibrio en algún momento, que van a ser 2 grados centígrados, 3, ojalá, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro esto? A ustedes les sirven, por ejemplo, no sé, los que toman cerveza, una cerveza en un bar. Se la entregan a una temperatura y pasa el tiempo y la temperatura de la cerveza va aumentando, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque recibe toda la temperatura del entorno, ¿está claro? Entonces se va, ¿sí? Va tomando mayor temperatura. Si uno pudiera poner un termómetro en el instante que se la sirvieron y ponerlo a las 20 minutos que terminaron de tomarla, van a ver que la temperatura aumentó, porque tomó la temperatura del entorno. Ahora vamos a hacer algo de sistema y ahí se van a dar cuenta, ¿está? Pero recuerden esto es muy importante. Bien. Calor sensible y calor latente, que hay muchos problemas de la guía en esto, ¿sí? ¿Cuándo es un calor sensible? Cuando depende de la masa, ¿sí? Es decir, cuando yo le entrego, como en este caso, ¿sí? Calor a una parte, ¿sí? Del sistema que está a menor temperatura, ¿sí? Va a llegar a un equilibrio térmico. Pero dependiendo de la masa, se habla de calor sensible. Por ejemplo, ¿cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gramos, ¿sí? De agua? Desde 20 hasta 100. Temperatura, ¿sí? Inicial, ¿cuántos serían? 20. Temperatura final, 100. Entonces, son 500 gramos por una caloría sobre gramo grado centígrado, ¿sí? Por la diferencia de temperatura. 100 menos 20 que me da 80. Si hago 5 por 80 me da 40.000 calorías o 40 kilocalorías. ¿Está claro? ¿Sí? Calor latente. Acá no depende de la masa, ¿sí? El calor latente no depende de la masa. Y se da cuando hay transiciones de cambio de estado. Por ejemplo, de sólido a líquido, o viceversa, con signo negativo, o de líquido a vapor, o viceversa, de vapor a líquido, o sea, condensa. ¿Cómo es a ver esto, vamos a repasar un poquito. ¿Cómo es el cambio de sólido a líquido? ¿Cómo se denomina eso? Yo tengo hielo y le doy una fuente de calor para derretirlo. ¿Cómo se denomina ese cambio? ¿Qué se hace con el hielo? Piénselo en metales, a ver, metalúrgica. Tengo hierro, ¿sí? Y lo quiero, sí, hierro está sólido, ¿no? Es un mineral. Lo quiero fundir. Entonces, ¿por qué? Para hacerlo líquido y poder trabajarlo, ¿está? ¿Vieron generalmente los lugares donde se funde en esos calderos muy grandes? Lo han visto en las películas, ¿sí? En donde el ¿Fusión sería? hierro, ¿eh? ¿Fusión sería? Fusión. Se funde, fusión, ¿sí? Y el paso contrario, si lo paso de líquido a sólido, Solidificación. solidificación, ¿sí? Si lo quiero pasar de líquido a vapor, ya lo dijimos hoy,
vaporización. Si lo quiero pasar de vapor a líquido, condensación. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, el vapor, cuando toca una superficie más fría, se condensa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el baño con el espejo? ¿Sí? El vapor se condensó. ¿Sí? ¿Está claro? Después hay cambios directos. ¿Sí? Búsquenlos después, no se los voy a decir. Búsquenlos. Hay cambios de sólido a vapor, la naftalina, por ejemplo. Y hay cambios de vapor a sólido. Busquen esos dos después. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿sí? Son calores latentes. No hay cambio de temperatura. Por ejemplo, si fundo una cantidad de hielo para pasarlo a agua, la temperatura de fusión es la misma. La final es igual que la inicial. Si final e inicial son la misma, ¿sí? No tiene sentido ponerlo dentro de la ecuación, porque me va a dar 0 y no puedo dividir por 0. Entonces, los calores latentes dependen solamente de la cantidad de calor y de la masa. Es decir, que la cantidad de calor es igual a la masa por una constante, que la constante o de fusión, un pasaje, ¿sí?, de sólido a líquido, de líquido a sólido con signo contrario, o de vaporización, que tiene otro valor, y están tabuladas, que es de líquido a vapor o de vapor a líquido con signo contrario, con signo negativo. ¿Sí? Por eso hay una constante, ¿sí?, que se llama calor latente de fusión y otra constante que se llama calor latente de vaporización. ¿Sí? Y acá tenemos un termograma, en donde acá muestro un resumen de lo que dije recién. Síganme con la explicación, por favor. Yo tengo agua. Esta escala mide temperatura en el eje de las ordenadas, ¿sí? Y en las abscisas está midiendo, ¿sí?, en el eje X, en el eje Y mide una cosa, en el eje X mide otra, es un gráfico de 2 dimensiones, recuerden esto, ¿sí? Mide la cantidad de calor entregado, en este caso, o energía, en forma de calor, adherida, está en inglés esto, en joules, ¿sí? Calor es una forma de energía, hay otras, ¿sí? Recuerden eso siempre. Después la clase que viene les voy a dar un poquito de esto de energía, a ver qué tiene que ver con el sistema, etc. Quise empezar con esto para que ya puedan empezar con la guía la semana que viene. Fíjense, yo tengo agua, una cantidad de agua, una masa de agua determinada, que la puedo calcular, ¿no?, a menos 30 grados centígrados. Para poder fundirla, tengo que llevar toda la masa, en este caso de hielo, agua sólida, a 0. ¿De acuerdo? Con lo cual gasto una cantidad de calor para poder llevar toda la masa de ese sólido a 0 grados centígrados. Eso me da 62,7 joules. ¿Sí? Fíjense que yo acá podría sacar cuánto es la masa de agua involucrada, que va a ser siempre la misma. Ahora lo tengo que fundir. Para fundirlo, o sea, acá usé un calor sensible, porque la final es 0 y la inicial es menos 30. O sea, 0 menos 30, final menos inicial, me da 30 grados centígrados. ¿Sí? Pero esto, como ocurre a temperatura constante, es a 0 grados centígrados, yo acá lo que tengo es que este calor es latente, no es sensible. O sea, ocurre a temperatura constante. Y tengo una cantidad de joules, que serían los 396 menos los 62,7, involucrados en este pasaje de cambio de estado. Por eso es una transición de fase. Cambia la fase. De la fase sólida paso a la fase líquida. Recuerden que fase es toda propiedad de un sistema que conserva sus características físicas y químicas. Son estables. ¿Sí? Por ejemplo, la densidad. El hielo es menos denso que el agua. Acá tengo otro calor de tipo sensible, porque estoy de 0 grados centígrados, que está el agua acá, a 100 grados centígrados, condiciones de vaporización. Con lo cual acá gasté
de los 815 menos 396 una cantidad de energía en forma de calor. ¿Sí? Cuando llegué a las condiciones de vaporización, ¿sí? Cambio de estado otra vez. Y acá tengo un calor también que es latente. Fíjense que como la constante, esta es 80, ya lo van a ver en la guía, y esto es 516, si no me equivoco. ¿Sí? Caloría sobre masa, caloría por gramo, porque es calor latente. No tiene nada que ver la temperatura acá. Es a 100, es constante. Invierto esta cantidad de calorías de los 3080 menos 815. Fíjense que es mucho. ¿Sí? Mucha energía tengo que entregar para vaporizar esta pequeña masa de agua que empezó acá, de hielo que empezó acá. Y después tengo vapor sobrecalentado, que acá hay que hacerlo, ¿sí? Trabajando con cambio de presiones, ¿sí? En donde acá tengo el vapor a mayor de 100 grados centígrados. Otro calor de tipo sensible, ¿sí? Pero aquí hay que manejar la presión, cambio de presión, sí o sí. Bien, acá tienen algunas tablas en donde tienen el punto de fusión, el calor latente. La semana que viene les voy a mostrar un Excel que sirve para esto, para trabajar con esto, y les va a venir muy bien. Bien, para ir terminando y cerrando tema. Primer ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que dice? Es muy parecida en su enunciado a la ley de conservación de la masa, pero es distinta en su concepto. Lo que dice esto es que toda la energía del universo es constante. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Es decir, que la energía se conserva. Se puede transformar de una fuente de energía a otra. Por ejemplo, si yo tengo los combustibles que son derivados de los fósiles, todos los hidrocarburos que vamos a ver ahora en química orgánica, ¿sí? Cuando se combustionan, liberan su energía porque los enlaces carbono-carbono hacen de que la energía se mantenga en esos enlaces que son covalentes. Cuando se rompen, se libera energía. Eso lo van a ver también en metabolismo, el año que viene en química biológica, ya que nosotros somos heterótrofos. Necesitamos alimentos para poder oxidarlos y de esa forma poder tener, ¿sí?, los nutrientes y la energía suficiente para el trabajo metabólico, para trabajo celular, ¿sí? Ahora, dentro de los sistemas, nosotros somos sistemas abiertos. ¿Por qué? Fíjense acá, tenemos un vaso, ¿sí?, un recipiente con agua abierto a la atmósfera. Si yo lo dejo de un día para dentro de una semana, cuando venga lo voy a encontrar vacío. ¿Qué es lo que me va a dar este concepto? De que justamente se puede intercambiar masa con el entorno, porque el agua se evapora. Todas las moléculas, ya dijimos, que están en la superficie del líquido, pueden alcanzar la energía para poder evaporarse, ¿sí? Que es lo mismo que vaporizarse, ¿sí? Para vaporizar necesito 100 grados centígrados, ¿sí? El agua se evapora a cualquier temperatura. Mayor temperatura, mayor tasa de evaporación. Eso lo vimos en coligativas. Entonces, intercambia masa y también intercambia energía, porque si yo aumento la temperatura del entorno, es decir, esto es un sistema. Anótenlo esto, por favor, porque no está en ningún lado. Sistema es toda porción del universo que se aísla con fines de estudio. Este es mi sistema, el agua, que se va a evaporar. Intercambia masa, intercambia energía. Es decir, un sistema abierto como nosotros, intercambiamos materia y energía con el entorno. ¿De acuerdo? También se puede hacer un trabajo mecánico moviendo esto. En forma de calor se puede aumentar la energía, o trabajo eléctrico. Es decir, si yo de alguna manera le quiero agregar, por ejemplo, a esto una resistencia, ¿sí?, que es lo común que tienen ustedes en las pavas. La pava eléctrica tiene abajo una resistencia. Debajo de ese plato, ¿sí?, de metal tiene una resistencia. ¿Qué es lo que hace? Que se eleve la temperatura de eso y eso calienta el agua. ¿De acuerdo? Por eso la energía no se crea y se destruye, sino se transforma. Cualquier forma de energía se transforma en otra. Ecuación matemática de la primera ley. La variación de energía interna de un sistema
que es lo que dije recién, ¿sí? Todo lo demás es entorno, todo lo que lo rodea es entorno, y la suma de sistema y entorno me da todo el universo. Si yo tengo la variación de energía de un sistema es igual al calor más el trabajo. Calor ya dijimos que lo que es, ahora vamos a ver lo que es el trabajo, ¿sí? Criterio de signos, criterio moderno. Todo lo que entra al sistema, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, incrementa la energía interna del sistema. Todo lo que sale del sistema, en forma de calor o en forma de trabajo, disminuye su energía interna. Esto es como un banco. Si yo tengo una cuenta en el banco y aporto capital, ya sea en pesos, en dólares, que es mucho más difícil, en lo que sea, incremento el capital. En cambio, si hago retiro de fondos, disminuyo el capital. ¿Está claro? Fíjense que en algunos libros van a encontrar delta U, que es lo mismo, es variación de energía interna, pero es un criterio más físico y es calor menos trabajo. Entonces cambia el criterio de signos, porque todo el trabajo que se le entrega al sistema, en vez de ser positivo, es negativo, y todo el calor que sale del sistema, o sea, que entrega el sistema al entorno, ¿sí? En vez de ser negativo, es positivo. Cambia el criterio de signos. Por eso, ojo, cuando tengan el final, vean lo que ponen. Si estudian delta E, es calor más trabajo. Si toman delta U, es calor menos trabajo y cambia justamente el signo del trabajo en el criterio de signo, que es lo que yo pregunto en los finales, ¿sí? Acá está lo que le dije recién. Fíjese, la termoquímica estudia el cambio energético durante las reacciones químicas, ¿sí? Hay reacciones que liberan calor y reacciones que absorben calor, ¿sí? Entonces, en un sistema abierto, como un vaso con agua, se intercambia tanto materia como energía. Si yo a este vaso le coloco un tapón, el agua se va a evaporar, pero va a chocar contra las superficies del tapón y de las paredes y va a volver y va a ser atrapada por las moléculas que están en el líquido. Está todo bien explicado, muy explicado en el libro de cátedra que tienen ustedes, para que después lo lean, ¿sí? La misma explicación. De tal manera que las moléculas de agua ya no pueden pasar al estado gaseoso y salirse, con lo cual ahora va a haber un equilibrio dinámico, donde las moléculas de vapor van a ser constantes y la masa va a ser la misma. Por ende, solamente puede intercambiar energía, no puede intercambiar materia. Y si yo a este mismo vaso le coloco un aislante de tergopolo, de acero, ¿sí? Que impida de alguna manera la salida de energía, un termo, por ejemplo, ya es un sistema aislado o adiabático, con B larga, en donde ya no puede intercambiar ni energía ni en entorno ni energía ni materia con el entorno. Entonces, abierto, intercambia materia y energía. Cerrado, solamente energía. Aislado o adiabático, no intercambia nada. ¿Está claro? ¿Se entendió? Calor y trabajo, formas de energía. Vamos a ver la clase que viene, que uno puede hablar de propiedades de un sistema en donde, dependiendo de esas propiedades, ¿sí? Uno puede decir que hay cambio de estado, ¿sí? O no. Justamente calor y trabajo no son formas que cambian el estado de un sistema, ¿sí? Solamente pueden incrementar la cantidad de calor, la cantidad de energía o disminuirla, ¿sí? No son variables de estado, no son funciones de estado, ¿sí? Para ser más clara. No, porque no dependen de la cantidad. Entonces, el calor, fíjense que es el intercambio de energía debido a la existencia de una diferencia en temperatura, ya lo dije. El trabajo es una variable física y es la fuerza que se ejerce para poder desplazar o mover un cuerpo una determinada distancia. Es decir, que depende del cuerpo, de la fuerza de roce, del desplazamiento, es más físico. Pero también lo podemos ver como justamente el trabajo de expansión de un sistema, por ejemplo, gaseoso. Si yo tengo un cilindro y tengo un pistón, como en los automóviles hidráulicos, ¿sí? Y ejerce un trabajo sobre el entorno, ¿sí? Va a perder energía. ¿Está claro? Porque es sobre el entorno. La hace sobre los frenos, por ejemplo. ¿Está? Entonces, va a perder energía.
Entonces, se puede tomar el trabajo como la presión por el cambio de volumen, justamente cuando esa presión constante, la presión constante que es la atmosférica, ¿sí? Generalmente estas ecuaciones hacen de que los sistemas termoquímicos, ¿sí?, puedan dar reacciones que liberen energía, es decir, que sean exotérmicas, donde la cantidad de calor, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, es menor a cero del inicial al final, se pierde calor, por eso el calor se pone en la ecuación termoquímica del lado de los productos, o endotérmicas cuando necesitan absorber calor del exterior para poder realizarse, con lo cual son endotérmicas, absorben calor. Acá tienen lo de trabajo de expansión de un gas que le mencioné recién, ¿sí? Trabajo es fuerza por distancia. En el colegio tal vez han visto que esto se multiplica por el coseno del ángulo, pero como el ángulo acá está sobre la horizontal y el coseno de 0 es igual a 1, es fuerza por distancia. El trabajo para justamente un gas, si uno toma la presión es fuerza sobre área. Y el área es la distancia al cuadrado, ¿sí? Porque es 1 por 1. El área de una baldosa es el ancho por el largo, ese es el área. Es todo lo que uno tiene sobre la superficie. Por eso cuando uno habla de área, habla de superficie. Entonces, si yo paso ahora despejando, me queda que la fuerza es presión por distancia al cuadrado. Si esto lo reemplazo en la fórmula de trabajo, como fuerza es presión por distancia, me queda directamente presión por distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado no es más que el volumen, ¿sí?, ya sea de un cilindro, de un cuadrado, de una esfera, etcétera, ¿sí?, porque son las tres variables. Entonces lo puedo tomar como el producto de la presión por el volumen. Entonces, el trabajo de expansión de un gas, que siempre es negativo porque es sobre el entorno, lo realizo sobre el entorno, distinto si yo comprimo un gas, donde estoy haciendo yo la fuerza, ¿sí?, que ahí sería positivo, porque es desde el entorno hacia el sistema, donde aumenta la energía. Fíjense que es lógico esto. Si yo comprimo algo, ¿sí?, si yo me presiono, ¿sí?, con el dedo en la piel, me voy a generar calor, ¿sí?, hasta me puedo lastimar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es una fuerza sobre una determinada área, estoy haciendo trabajo. Entonces, el trabajo de presión de un gas, que es negativo, es el producto de la presión por la variación de volumen, siempre tomando el volumen final menos el inicial. Acá tienen justamente los que son reacciones exotérmicas y endotérmicas. Esta H que está acá se denomina entalpía. Ojo que la clase que viene voy a hablar de entalpía y entropía. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entalpía es transferencia de calor, ¿sí? Entonces, en una reacción exotérmica, y esto capaz que lo han visto algo en la parte primaria de biología o en algo de anatomía, ¿sí? Una reacción exotérmica que va de reactivos o productos y que libera, tiene una variación de entalpía que es menor a 0. ¿Por qué? Porque se libera calor. La entalpía final, ¿sí?, es menor que la inicial. Entonces, si tengo la final es 2 y la inicial es 4, 2 menos 4 es menos 2. Es negativa. Entonces, los reactivos tienen que pasar una determinada energía de activación para que se forme el complejo en el cual, ¿sí?, las uniones que se encuentran, por ejemplo, covalentes entre los átomos para formar moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno, por ejemplo, ¿sí?, se rompen y se vuelven a unir. Entonces, esta energía de activación es la mínima energía que necesita un sistema para que la reacción química ocurra. Y cuando vuelve, los productos se encuentran a menor energía que los reactivos. Por eso la reacción es exotérmica, libera calor. En cambio, una de endotérmica tiene una reacción de entalpía justamente mayor a 0, porque necesita energía del entorno para poder producirse, y en donde los reactivos se encuentran a menor energía que los productos, de ahí que cuando yo le agrego la variación de entalpía va a ser mayor a 0. La energía de reacción, fíjense que siempre es necesaria, siempre. Pero los productos se encuentran a mayor energía que los reactivos porque absorbieron calor del exterior, ¿sí? Bien, calorimetría, para terminar. Cuando uno utiliza un calorímetro, es como si utilizara un termo, en donde todo lo que ocurre dentro del calorímetro, ¿sí?, va a ser de que se transfiera una forma de energía,
en este caso calor, del cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor. En los ejercicios, por ejemplo, es muy común querer determinar el calor específico de un metal o la temperatura final de equilibrio de un metal que agregó una cantidad de agua, ¿sí? El calor va a absorber una cantidad de calor del metal y después van a quedar los dos a la misma temperatura. Entonces, el metal transfiere, ¿sí? Y el agua absorbe, siempre, en este caso. Si pongo hielo, recuerden que es al revés. Entonces, consiste en medir la energía puesta en juego cuando uno se encuentra a mayor temperatura que el otro. Entonces, siempre se va a transferir de que está a mayor al que está a menor. Como uno, el sistema lo toma como aislado o adiabático, que no es siempre así, porque los calorímetros generalmente tienen, uno tiene que colocar primero la constante del calorímetro para después poder restarla, porque siempre hay una pérdida de calor, ¿sí? Siempre de convención de signos. La energía absorbida se toma como positiva y la energía liberada negativa, ¿sí? Como dijimos hoy. Entonces, siempre se igualan porque la suma de los dos calores tiene que dar igual a cero, porque es adiabático. O sea, la equilibración de entalpía tiene que ser igual a cero. Pero como tengo que pasar uno para el otro término, porque la suma es igual a cero, el que paso para el otro término es negativo. Y siempre el que es negativo, ¿sí? Es el que de alguna manera va a absorber, el que va a ceder, el que se está a mayor temperatura. Y uno puede tomar esto como la ecuación que mostramos hoy, como la masa por el calor específico, por el delta T, en donde fíjense que acá, estas T que están acá, son las temperaturas finales, que van a ser temperaturas de equilibrio. Uno puede reordenar esta ecuación, despejar justamente esta T, que es la T final, y poder determinar la temperatura de equilibrio del sistema. ¿Sí? Si yo pongo un metal a 80 grados centígrados y una masa de agua que se encontraba a 20 grados centígrados, cuando hago el cálculo me va a dar la temperatura final del sistema, que obviamente va a estar más cerca del agua que del metal, porque el agua tiene un calor específico muy alto. Bien, hasta acá, por hoy. ¿Sí? Semana que viene, post parcial, que va a haber más alumnos en la clase, voy a mostrar lo de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, que es lo último que me queda para mostrar de este tema. Un Excel donde yo les introduzco todas estas variables y ustedes pueden después, como podían hacer para este parcial, trabajar con soluciones, pero ahora van a trabajar con la parte de equilibrio térmico, ¿sí? Entre sustancias, y bueno, después trabajar y jugar con esas cosas. Bueno, recuerden poner la asistencia, no, que son muy poquitos hoy, nos vemos la semana que viene y después les subo la clase grabada, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo? No. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos, el martes. Bueno, chao, profe. Hasta luego. Chao. Chau, chau.